Bueno, buenos días a todas, a todos. Tal como contaba Luigi, es una jornada que el equipo de salud mental del Hospital de Marchihue, a quien agradezco la invitación, especialmente a Luigi que me contactó, a la doctora Camila Araya también, directora del hospital, que todavía no ha podido llegar, pero eh, primero agradecer la invitación y felicitar un poco estas iniciativas, las jornadas que han realizado como equipo, me parecen muy relevantes, muy importantes para todo las intervenciones posibles o el abordaje que se puede hacer en los contextos de salud pública, particularmente la salud mental, ¿no? Tan trastocada a ratos, tan complejizada muchas veces, una intervención que no es fácil, que tiene muchos aristas, eh, y digo complejizada como por ejemplo en este contexto de pandemia, digamos, del COVID-19, un contexto tan inédito, especial, ¿no? Anormal, que nos sitúa a todos de alguna manera en ciertas posiciones, y como voy a tratar de desarrollar en la presentación, eh, nos sitúa frente a una cierta desorientación subjetiva. Un término que ya iré desarrollando, que más bien nos habla de una pérdida de la homeostasis, la pérdida de los soportes psíquicos. Pero antes de eso, antes de entrar en la materia, como decía Luigi, contarles un poco que el programa de trastornos de personalidad de la unidad de psiquiatría del Hospital de Ovalle ha sido una apuesta, tal como dice Luigi, son muy pocos los hospitales que cuentan con un programa, con una intervención que se va intentando especializar en un cierto campo de trabajo, eh, que tiene ciertas características, que requiere de profesionales y equipos formados, que requiere de una cierta conexión entre la teoría y la práctica para poder ir armando un trabajo, un esquema de referencia que permita hacer las intervenciones. Este programa se diseñó y bueno, se ha ido construyendo con el tiempo, pero empezó el año 2013, ya hace 6 7 años, en que hemos organizado un pequeño grupo de trabajo, un equipo, y que hemos ido definiendo su quehacer, su marco conceptual en función de seminarios de estudios clínicos anuales en que nos reunimos mensualmente, también como hace la unidad de salud mental de Marchihue, bajo un tema para que trabajamos y tratamos durante el año. Los últimos dos ya llevamos en la quinta versión, íbamos a hacer la quinta versión este año y bueno, suspendimos por razones obvias. Eh, y los últimos dos habían sido sobre la psicosis y las psicopatías, psicopatologías y familia, ¿no? Eh, Digo también ahí el pequeño lapsus de las psicopatías, Schneider, como sabemos, iluminó parte de este campo de los trastornos de personalidad a partir de su trabajo que él llamó las psicopatías. Bueno, me voy refiriendo sobre todo estos temas, este campo que trabaja entre la psicosis y las neurosis, que permiten tratar de entender a los pacientes que están en esta a veces nebulosa, entre las estructuras psicóticas y la Sí, psicosis sí. propiamente tal y las neurosis propiamente tal, por así decirlo. Para el psicoanálisis, las neurosis están, las histerias, sí, decía que para el psicoanálisis el campo de las neurosis está, las grandes estructuras neuróticas, está la histeria, la neurosis obsesiva y la fobia. Y del lado de la psicosis, el otro lado de la frontera, por así decirlo, que colinda con los estados límite, están las esquizofrenias, las paranoias y la manía y la melancolía, como las tres grandes estructuras psicóticas. En ese sentido, los estados límites, como lo he denominado para la presentación, a partir de
de una terminología que ocupa Jean-Jacques Racial, que habla de los estados límite, que recoge también el trabajo de Jean Bergeret, ambos psicoanalistas, Bergeret también pediatra, franceses. Estos estados límites, como decía, colindan y hacen frontera entre las estructuras neuróticas y las estructuras psicóticas. Bueno, todos estos temas voy a ir abordando y desenvolviendo. Bueno, iba diciendo varios elementos hasta ahora. Agradecer, como decía, también a parte de los profesionales del proyecto Alteridades, que han participado directamente en la propuesta de trabajo que les voy a presentar, al psiquiatra José Luis Barría, al psicoanalista de la ANEL de Santiago, Felipe Granifo, y al psicoanalista de la ELP de Madrid, Rodrigo Bilbao. Les estaba comentando del programa de trastorno de personalidad, ya lleva 7 años, además de este seminario donde desarrollamos distintas temáticas, también hemos establecido una reunión clínica quincenal, con frecuencia quincenal, donde psicólogos y psiquiatras presentan un caso. Somos un equipo de 36 personas más o menos, de los cuales unos cerca de 20 o 18 más o menos somos psiquiatras, psicólogos, no todos trabajamos de la línea psicoanalítica, pero se presenta como un caso por profesional al año más o menos. Y en esa reunión tiene por objetivo iluminar algunos aspectos transferenciales que están siendo oscuros en el momento de la intervención, como también apoyar el trabajo de los profesionales, dado que este campo de los trastornos de personalidad, muy similar en ciertos momentos al trabajo con la psicosis, supone ciertas dinámicas transferenciales confusas. Por lo tanto, es muy importante trabajar en equipo, apoyar el trabajo en otros, ir elucidando, iluminando los obstáculos transferenciales, para que se pueda desarrollar un trabajo de elaboración y tal como lo voy a presentar más adelante, un trabajo de simbolización, que permite la estabilización, de acuerdo a nuestra experiencia, de estos pacientes. Bueno, intenta la presentación ser un emergente en ese sentido de lo que vengo desarrollando, lo que venimos desarrollando como equipo clínico, y en esta ocasión me voy a referir fundamentalmente y principalmente a lo que se ha subrayado con el término límite, fronterizo, borderline, limítrofe, entre otros modos. En ese sentido, la propuesta psicoanalítica para entender los trastornos de personalidad es este campo que se ha denominado con estos términos, digamos. Este trabajo con el equipo del programa está orientado a trabajar en transferencia desde una clínica particular, encauzada por la búsqueda del reconocimiento de una cierta posición subjetiva, un término que también voy a ocupar a lo largo de la presentación, de quien nos consulta, la posición subjetiva de quien nos consulta. Y el trabajo en esta dirección tiene por fin ir encontrando y construyendo posibles soluciones de los pacientes, considerando su propia singularidad, que también es un término que voy a utilizar recurrentemente. La propia singularidad de cada paciente. Bueno, no está de más también recordar, a propósito de las diferentes teorías y de las diferentes técnicas o marcos referenciales, sobre todo con los equipos de salud mental o equipos de psiquiatría del ámbito de la salud pública, cuando son muy variados, también
es importante poder tratar de articular un esquema, como decía Enrique Pichón Rivière, psiquiatra y psicoanalista argentino, ¿no? Un esquema conceptual, referencial, operativo, lo que él llamaba el ECRO. Poder en los equipos ir articulando un esquema conceptual común que nos permita las intervenciones, que permita sostener nuestras intervenciones, pensarlas también, analizarlas. Y en ese sentido recordar una frase que nos planteaba el psicoanalista español José María Álvarez del grupo La Otra Psiquiatría, en nuestro seminario del año 2018 sobre la psicosis. El aforismo de Philippe Chaslang, que dice: las teorías todas ellas pasarán, pero la clínica siempre permanece. Si se fijan, hay un énfasis ahí en el ejercicio clínico, en la práctica clínica propiamente tal, que es la que nos va enseñando de alguna manera. Si estamos atentos a lo que los pacientes nos van diciendo, a lo que a los pacientes les va ocurriendo, a lo que el sufrimiento que nos transmiten también los pacientes, si estamos atentos a esas manifestaciones y las consideramos desde una perspectiva de su singularidad y no de un esquema preestablecido, justamente es la clínica la que releva, la que queda en primer lugar. Y en ese sentido la pregunta por qué es lo que nos enseñan los pacientes, que es una pregunta que también trabaja el grupo de La Otra Psiquiatría, es relevante. Es relevante posicionarse como clínico desde el ir aprendiendo con los propios pacientes sobre el ejercicio clínico, y por supuesto con las supervisiones, el estudio de los textos, el trabajo personal, ¿no? Que son fundamentales para ir desarrollando la clínica. Entonces, un poco la pregunta en ese sentido en esta presentación es: ¿qué nos enseñan los pacientes en estados límite? Para intentar una suerte de definición de los trastornos de personalidad, los llamados trastornos de personalidad, es fundamental poder entenderlo como un proceso de construcción subjetiva. Así al menos es la propuesta, que da cuenta de una respuesta posible a los acontecimientos que un sujeto ha atravesado en el contexto cultural en el que vive, considerando en ello las dimensiones sociales, políticas y económicas. Es decir, es necesario pensar al sujeto en estado límite, como decía, como lo llama Racial, como un modo de habitar, de acuerdo con ciertas condiciones y determinantes sociales. El sujeto en estado límite puede ser considerado en este sentido como un efecto de una determinada época, ¿no? Fíjense que André Green, un psicoanalista francés, decía, a propósito de esto, abro comillas, si el histérico era el paciente típico de la época de Freud, el fronterizo es el paciente problema de nuestro tiempo. Esto ya lo decía Green en el año 1994. A lo que podríamos agregar también las palabras justamente de Jean-Jacques Racial, cuando señala que el estado límite ha de ser pensado en simultaneidad con el estado de la sociedad y con las condiciones de socialización. En ese sentido, es que el estado límite, el sujeto en estado límite puede ser considerado como un efecto de un momento actual, de una época determinada, ¿no? Bueno, Luigi me comentaba antes de iniciar la presentación que particularmente en la unidad de salud mental en la que ellos trabajan, no es un diagnóstico, el trastorno de personalidad, muy utilizado, digamos, y tengo la impresión de que es así en muchos de los dispositivos de salud mental o de psiquiatría, en Chile al menos. Es un diagnóstico quizás por desconocimiento, quizás por no saber bien a qué se está refiriendo, o porque no está en las políticas públicas. Bueno, pueden haber un sinnúmero de elementos que
que pueden hacer que este diagnóstico no sea tan utilizado. Intentaré desplegar en la presentación la importancia y lo útil que puede llegar a ser para el ejercicio clínico. Antes de entrar propiamente en lo que nos plantean las teorías o los saberes acerca de cómo entender los trastornos de personalidad y la elección que nosotros vamos haciendo sobre qué elementos tomamos para poder ir conformando, como les decía, un cierto esquema de referencia. Antes de entrar en eso, me referiré brevemente al ejercicio profesional del diagnóstico mismo, que siempre supone algo complejo, siempre supone una cierta tensión, y intentaré iluminar este aspecto para a ver si nos puede ayudar también al momento de trabajar con los diagnósticos en psiquiatría, en salud mental. Particularmente el diagnóstico de trastorno de personalidad. En ese sentido, poder subrayar los alcances que puede tener el acto mismo de diagnosticar o clasificar. Dado que es una práctica frecuente, como sabemos, y en ocasiones orientadora, pero que supone aspectos fundamentales de considerar. El diagnosticar mismo es una problemática, me parece, dado que siempre intentará nombrar algo que no corresponde a cabalidad con el padecer singular del sujeto. Siempre queda un resto que no es nombrable por el diagnóstico. A este respecto, Fernando Colina, psiquiatra español, también del grupo de la otra psiquiatría, plantea, abro comillas, cada caso es un riesgo que rompe con la posibilidad de generalización científica. Eso está en el prólogo del libro La invención de las enfermedades mentales, un libro que es muy recomendable, que es de José María Álvarez. En este sentido, y también haciendo referencia a este aspecto del diagnóstico, Néstor Brownstein, psiquiatra y psicoanalista argentino, en su trabajo Clasificar en Psiquiatría, señala que es necesario considerar que las enfermedades mentales no son entidades u objetos naturales, sino más bien conceptos abstractos. Frente a esto, bueno, pensar siempre que las concepciones de las psicopatologías, las concepciones de la semiología, de todos los saberes relacionados con la ciencia psi, como se le dice, siempre son conceptos y ficciones, les dicen algunos abstractos, ficciones teóricas. No olvidar ese punto, porque la idea es que las herramientas teóricas nos sirvan y no necesariamente quedemos apretados ahí en el campo referencial. Es fundamental poder guiarnos en la clínica por esta dimensión, como les señalaba, de lo singular. Poder escuchar y conocer lo que hace sufrir a una determinada persona. ¿Qué la angustia? ¿Con qué se acobarda? ¿Qué repite? ¿Qué se le hace intolerable? ¿Qué la inhibe? ¿Qué la lleva a activar los mecanismos defensivos? Para de esta manera, más que dialogar con un o una trastorno de personalidad y reforzar su diagnóstico, operación que a veces puede ser iatrogénica, podamos disponer como clínicos o como equipos clínicos dispositivos de trabajo donde pueda ser desplegado y abordado la dimensión de su propio patos, el patos de cada paciente. Esto es, el patos me refiero con TH, ¿cierto?, a la etimología de psicopatología. Esto es, que de su malestar, de su sufrimiento psíquico, de su mundo representacional o su modo de goce le resultan insoportables. Bueno, y ya entrando propiamente tal, haciendo este alcance sobre el diagnóstico mismo y la importancia de tener en mente al momento de trabajar en estos campos de que el diagnóstico nunca
permite nombrar todo lo del paciente, siempre queda ese resto que viene de la singularidad de cada una de las personas con las que trabajamos. Habiendo hecho ese alcance y entrando propiamente tal en el tema, una primera y relevante aproximación desde mi perspectiva es la historia y la perspectiva histórica de este diagnóstico. Nos recuerda el psicoanalista Rodrigo Bilbao en su trabajo Revisión histórica conceptual de los estados límites de la personalidad, que las primeras noticias clínicas de este estado del sujeto surgen en 1938, cuando el psicoanalista Adolf Stern identificó un subgrupo de pacientes bajo el concepto de borderline, que no encajaban en los límites del sistema clasificatorio y de los modos de psicoterapia del momento, basados ya en esos entonces en la división nosológica de las neurosis y la psicosis. Además, años más tarde, Robert Knight, en el año 1953, en su trabajo de psiquiatría psicoanalítica, amplió la noción de lo límite al señalar que esta categoría no solo hacía frontera con las neurosis, sino también con la psicosis, quedando reconocido por la comunidad psicoanalítica un campo clínico de estudio e intervención intermedio entre la psicosis y las neurosis. Esto es fundamental, entender que ya desde su origen el concepto y la noción de lo límite o de lo borderline nos sitúa, y esto es algo que se sostiene hasta el día de hoy, entre las neurosis y la psicosis. En estos años, en los años que les nombraba recién, lo límite designaba un estado permanente del sujeto. Ya en estos años designaba un estado permanente, que no tiene muchas variaciones a lo largo del tiempo y que presenta una sintomatología sumamente diversa, que también es una cuestión relevante de considerar. De un u otro modo también se mantiene hasta nuestros días estas premisas, y que son primordiales de pensar y de sostener a la hora del diagnóstico. La sintomatología que puede presentar un estado límite es sumamente diversa. Por decir algo, puede estar una sintomatología más del lado de la sintomatología psicótica, o bien algo de la neurosis obsesiva, por ejemplo, ¿no? O las histerias también. Las locuras histéricas, por ejemplo, como llaman algunos. Entre otros alcances, lo que supone este factor de permanencia es que para muchos este estado del sujeto no se piensa en general como algo transitorio. Más bien responde o derechamente designa, ¿no?, un modo particular de constitución psíquica, de cómo se ha conformado el psiquismo en ciertas personas. Uno de los ejemplos claros es el trabajo de Otto Kemper, que seguramente todos habrán escuchado, cuando propone una estructura limítrofe, derechamente, diferente de una estructura neurótica, una estructura psicótica o una estructura perversa, con un modo de organización y funcionamiento particular del yo. O bien, por otro lado, además de Kemper, otro ejemplo es cuando el trastorno límite de la personalidad, el TLP, ha sido circunscrito por el DSM-3 en el año 1980 como un, comillas, patrón persistente de inestabilidad. Esa es como la primera definición, la primera parte de la definición que se hace en el DSM hasta el día de hoy. Que lo voy a recoger más adelante, esta idea del patrón persistente de inestabilidad. Siguiendo un poco con la perspectiva histórica, este campo de trabajo clínico ha sido designado de múltiples maneras a lo largo de la historia de la psicopatología. Ya antes de Robert Knight o de Adolf Stern, la psicopatología, el saber de la psicopatología siempre se había encontrado con este terreno de las locuras razonantes, ¿no? La psicosis compensada, siempre se había encontrado con un ámbito que no respondía a lo propiamente psicótico.
y no propiamente neurótico. Las locuras lúcidas también se le ha llamado. Y frente a los modelos psicoanalíticos también se le ha llamado de distintas maneras a lo largo de la historia de este concepto. Tal como señala André Green en su libro de locuras privadas, como por ejemplo, entre otras formas de mencionarlo, de nombrarlo, ha estado los estados fronterizos o las personalidades esquizoides, por Fairbairn, déficit específicos del yo, por Gitelson, las personalidades como sí, de Deutsch, los trastornos de identidad, por Erickson, las personalidades falsas, por Winnicott, la falta básica, por Balint, las estructuras pregenitales, por Bouvet, desórdenes fronterizos y personalidades narcisistas, como sabemos por Kember o Kohut, a lo cual podemos agregar las A-estructuras, por Bergeret, los estados límites, como les mencionaba, por Racial y Lebrun, y las psicosis ordinarias por Miller, Jean-Jacques Miller. Racial, frente a la problemática de definir o de delimitar lo limítrofe, nos hace un alcance muy importante sobre lo que les decía de que en los equipos hay diferentes maneras de acercarse a este campo, hay diferentes maneras de nombrar los fenómenos que observamos, hay diferentes formas de pensar la relación clínica, y Racial nos dice frente a esto, de alguna manera nos advierte también, abro comillas, el empleo de la psicopatología y por tanto del diagnóstico difiere en grado tal entre estos especialistas, psicoanalistas, psiquiatras y psicólogos, que las psicopatologías no tienen ni el mismo objeto, ni el mismo método, ni la misma lógica, y sus conceptos han utilizado, aún utilizando las mismas palabras, no se superponen, ¿no? Es decir, aun cuando se utilizan las mismas terminologías, no necesariamente se está hablando de lo mismo desde las diferentes disciplinas. Y esto es fundamental de ir esclareciendo para no confundirnos y para poder llegar a trabajar como equipo frente a una persona, a un paciente, desde unas lógicas comunes, digamos. Entonces, frente a esto, y tal como decía Luis al principio, la pregunta que comanda la presentación es de qué hablamos cuando nos referimos a los trastornos de personalidad. Entonces, intentaré seguir desplegando un panorama teórico clínico que nos permita orientarnos en este campo complejo. Para introducir, partiré por una definición por todos conocida, a mi juicio no por ello de alta utilidad, que es la del DSM-5 en estos momentos, como sabemos, de la Asociación Americana de Psiquiatría, que define los trastornos de personalidad como un patrón persistente de inestabilidad en las relaciones interpersonales, en la autoimagen y en los afectos, junto a una notoria impulsividad que comienza en la adultez temprana y se presenta en una variedad de contextos. Entre otros criterios que acompañan este patrón está el esfuerzo frenético por evitar un abandono real o imaginario, patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas, caracterizadas por la alta idealización o devaluación del otro, la alteración de la identidad, la impulsividad, las conductas o gestos o amenazas suicidas recurrentes, las conductas de automutilación, sentimientos crónicos de vacío o ideación paranoide transitoria, entre otros criterios que seguramente ustedes han escuchado, han leído, y que lo planteo para tener una primera aproximación de que se habla en general en el campo, en los espacios de trabajo clínico de la psicopatología,
particularmente desde la lectura de la psiquiatría, que si se fijan hay algo muy presente en cuanto a la sintomatología que presenta los pacientes, a los fenómenos que se presentan, ¿no? Esta descripción sumamente general no permite en ningún caso establecer un modo de organización o funcionamiento psíquico que refiera o que permita conocer las causas de este patrón persistente de inestabilidad. ¿Qué es lo que intentaré hacer? Digamos, y presentar un tipo de organización, un tipo de funcionamiento psíquico que responde o que es el sustrato de este patrón persistente de inestabilidad. La organización o el funcionamiento psíquico se nos hace mayormente dificultoso de poder conocer si nos centramos únicamente en lo fenomenológico, en cómo se presentan los síntomas. Y nos deja fuera cuál es el modo de relación al otro que estos pacientes establecen y a partir de qué. ¿Qué es lo que voy a intentar relevar? ¿Cuál es el modo de relación al otro? ¿Y a partir de qué elementos se relaciona este tipo de sujeto en estado límite, como le he llamado, y en los espacios clínicos con los que nos toca trabajar? Entonces, de suma importancia pensar aquello que lleva a un sujeto a habitar y relacionarse durante muchos años, pudiendo referirlo como parte de su historia, de un modo oscilante. Aquí ocupo este término que etimológicamente proviene del latín oscilare, y que tiene que ver con balancearse frente a otros, este modo oscilante frente a otros y frente a la comunidad en la que participa, llevando a las personas de manera reiterada y sostenida en el tiempo a agudos y muchas veces desbordantes grados de malestar subjetivo, altos grados de sufrimiento psíquico, altos montos de angustia, a provocarse autolesiones o autoagresiones o agredir a otros, a sostener de manera prolongada en el tiempo ideación o actos suicidas, a sostener relaciones con altos grados de dependencia, dificultando muchas veces la realización de proyectos de vida autónomo y con cierto grado de independencia. En este sentido, es fundamental pensar de manera conjunta cómo pueden, o bien qué les permite y al mismo tiempo qué les dificulta para poder construir y sostener lazos a este tipo de pacientes en estos tiempos de pandemia, ¿no? A estos pacientes que desde sus aestructuraciones, como usando el término de Bergeret, las aestructuraciones y su posición en el mundo, pareciera que de uno u otro modo requieren sostener algo de una cierta oscilación, que es la hipótesis que intentaré desarrollar. Pareciera que el sujeto en estado límite requiere sostener algo de una cierta oscilación, o como se ha llamado hasta ahora, la inestabilidad o inconstancia en los vínculos. Entonces, como acabo de decir, justamente el aspecto central que pretendo iluminar y que voy a intentar de sostener es que, y probablemente quienes han trabajado con pacientes diagnosticados con esta categoría nosológica puedan reconocer, es la oscilación en el encuentro con el otro. Sea pareja, padres, hermanos, amistades, como también en ocasiones el propio clínico. En este sentido, asistimos como clínicos a una cierta dificultad en sostener los lazos sociales de manera continua, no solo en el tiempo y el espacio, sino que también en cuanto a cierta constancia de la representación que hacen del otro. Aquello que a partir del trabajo de Melanie Klein y los psicoanalistas que trabajan en función de las relaciones objetales, se ha denominado la constancia de objeto. Operación psíquica que estaría sostenida sobre una base relacional constitutiva que Winnicott
conceptualizó como funciones maternas, el handling, la presentación de objeto, a partir de lo cual acuña Winnicott el término madre suficientemente buena. Probablemente han escuchado estos términos y nos permitirán ir iluminando algo de la constitución psíquica o de la forma de organización psíquica desde la infancia en los estados límite. Este aspecto constitutivo del psiquismo y de su funcionamiento es fundamental de considerar para situar el problema de lo fronterizo. No solo en cuanto a lo que ha señalado varios autores, como les he mencionado André Green, Bergeret, ¿no? Han mencionado una cierta dificultad en la simbolización, ¿no? Que es muy presente, es muy patente, por decirlo así, lo podemos reconocer en el diálogo, en los diálogos que establecemos con los pacientes, podemos dar cuenta de esta dificultad de simbolización frente a las descompensaciones que podemos percibir, que podemos atender. Esta dificultad de simbolización que en otras palabras se refiere a la capacidad de pensar, de representarse los procesos internos, ¿no? Quizá un ejemplo muy claro de esto es la proyección que hacen muchas veces de las dificultades que enfrentan, ¿no? Culpar a otros o depositar en otros la responsabilidad de ciertas situaciones que les toca vivir o que realizan, acciones que realizan, decisiones que toman. Entonces decía que esta dificultad de simbolización o de representarse los procesos internos destaca una dificultad en cuanto al sostenimiento de la dimensión de la presencia y ausencia en la vida humana. O sea, podemos tratar de ir aún más allá en pensar que esta dificultad de simbolización, de representación de los procesos internos que tiene o que presenta el estado límite puede deberse a una dimensión aún más profunda, que es la dificultad de sostener la presencia y la ausencia del otro, ¿no? Voy a ir explicando estos términos y esta cuestión. Esta dimensión de la presencia y ausencia, tal como nos mostró Lacan, ¿no? Se liga directamente con la posibilidad de simbolización, por cuanto lo simbólico, el lenguaje, es justamente el modo de representación de algo ausente. O sea, cuando estamos en el campo del lenguaje y de lo simbólico, nos estamos representando algo que está ausente, ¿no? Y de alguna manera vuelve a tomar un lugar distinto, pero vuelve a tomar un lugar eso ausente. Entonces, esta dimensión de la presencia-ausencia en los estados límites podríamos pensar que está trastocada. Hay algo complejo en el estado límite en cuanto a este continuo de la presencia y la ausencia. En la medida en que se va conformando un psiquismo desde sus primeros tiempos, con una dificultad de estas características, de la presencia-ausencia, digo, en primera instancia, la presencia y ausencia de la madre como primer objeto, el objeto, se puede tornar fácilmente intrusivo, invasivo, masivo, o en su opuesto, marcada y angustiosamente presente. Dado que no existen todas las posibilidades psíquicas de retenerlo, en ambos sentidos, tanto para que no invada el objeto o lo que supone el objeto, que no invada, tanto para que permanezca en la ausencia. Voy a ir seguir sosteniendo toda la presentación, incorporando esta dimensión que para el estado límite, que es algo que proponen varios autores,
para el estado límite el objeto puede ser o demasiado intrusivo, moverse en ese polo, demasiado invasivo, o bien, del otro lado, totalmente perdido, ¿no? En ese sentido, podemos pensar en una función de retención psíquica, o sea, una función psíquica que permita retener al objeto, inscribirlo en el pensamiento, en el campo, en el mundo representacional de cada uno, permite retener el objeto a través de una representación inscrita, y por lo tanto la ausencia del otro, por ejemplo, la ausencia de la madre en los primeros años, no se vive de manera tan angustiosa, o bien del otro lado, una función psíquica de retención que más bien permita, como dice su propia terminología, la palabra retención, también permite ponerle freno al objeto, ¿no? Que no pase demasiado. En ese sentido, permite que el objeto no sea del todo intrusivo, que no sea del todo masivo. Voy a retomar estos aspectos tanto más adelante en esta primera presentación, como la voy a considerar para la segunda presentación, que tiene que ver con los abordajes clínicos, los posibles tratamientos que podemos hacer en este contexto de pandemia. Este modo de encuentro con el objeto primario, entre otras consecuencias, puede dificultar también la separación necesaria para la posterior autonomía psíquica. Lo que se ha dicho como la diferencia del yo del no yo. Es decir, la diferencia entre el mundo interno y el mundo externo. La distinción entre el sujeto y el objeto. Todas estas distinciones que, de alguna manera, si vamos considerando este campo de la constitución y la conformación psíquica infantil, son todas las distinciones que permiten no solo ir configurando un yo o el sujeto diferente del objeto, sino que permiten ir situándose al bebé, al infante, al niño en sus primeros años, le permiten ir situándose frente al otro. Y también le permiten ir inscribiendo las relaciones con el otro en su propio mundo psíquico. Para tratar de hacerlo más claro esto, podríamos decir que en el campo de las estructuras psicóticas propiamente tal, en las estructuras psicóticas que yo les decía, la esquizofrenia, la paranoia, la manía, ¿no? Este ámbito de la clínica, particularmente en las esquizofrenias, es muy presente esta dificultad de retener, por así decirlo, el objeto, en ambos sentidos, ¿no? Algunos lacanianos, por ejemplo, dicen que en la psicosis el sujeto es más bien objeto del goce del otro. No voy a entrar en esta terminología, pero lo refiero para decir que en la psicosis algo del yo, del no yo, está bastante trastocado. Quizás en la esquizofrenia está totalmente trastocado. Entonces dejo planteado estos momentos de constitución psíquica para decir que algo de esto está en los estados límite. Esta cierta dificultad en la función de retención, como la llamamos. Como vemos, la relación del infante con el objeto madre, el cómo el niño o la niña puede inscribir esta relación y organizar su propia solución ante estos primeros encuentros, será decidora para el establecimiento de una determinada estructura psíquica. Un modo de relacionarse con los otros, que la estructura psíquica de alguna manera posicionará al sujeto frente a los otros. En el caso de los estados límites, como les mencionaba, aparece esta peculiar manera de acercarse y distanciarse fluctuantemente a los otros. Esta oscilación de la que les mencionaba. Es posible pensar que la relación misma con el objeto fuera oscilante, a ratos cercana, a ratos distante. Movimiento subjetivo que nos hace recordar lo que Bleuler, quien acuñó, como sabemos, el término esquizofrenia,
dándole un giro a lo que ya había planteado Kraepelin cuando hablaba de las demencias precoz, había señalado con el término ambivalencia. O sea, esta oscilación me parece que nos hace recordar lo que ya Bleuler había designado con el término ambivalencia, que como veremos también es una característica que se propone de los estados límite. Justamente al respecto de esta noción de ambivalencia, como veremos, derivada de la noción de escisión del psiquismo, en el psiquismo, que también es un concepto que voy a utilizar. Laplanche y Pontalis, en su diccionario de psicoanálisis, dicen y advierten de alguna manera también acerca del uso de la noción de ambivalencia, que existe, abro comillas, existe el peligro de que el término ambivalencia sirva de un modo vago para designar toda clase de actitudes conflictivas. Para que conserve el valor descriptivo o incluso sintomatológico que originalmente tenía, convendría utilizarla en el análisis de conflictos específicos, dice Laplanche y Pontalis, en los que el componente positivo y el componente negativo de la actitud afectiva se hallan simultáneamente presentes, sean indisolubles y constituyan una oposición no dialéctica, insuperable para el sujeto que dice a la vez sí y no. Seguramente todos hemos escuchado hablar de la noción de ambivalencia, pero me pareció importante señalar lo que Laplanche y Pontalis nos plantean para designar con mayor precisión lo que la ambivalencia pudiese connotar. Esta actitud afectiva en donde se halla indisolublemente el sí y el no, ¿no? Que es una oposición no dialéctica. Cabe señalar sobre esto que Freud, en su trabajo sobre la dinámica de la transferencia del año 1912, y refiriéndose particularmente a la transferencia negativa, que está muy presente en estos casos, en los estados límite, y es muy recurrente, utilizó este término por primera vez, la ambivalencia, en ese contexto, digamos, para hablar de la transferencia negativa. Y es un término, a mi juicio, muy sobreutilizado en psicopatología, que se postula, como les decía, como una característica fundamental de la relación al otro en los estados fronterizos, y que ha sido trabajado el término ambivalencia, entre otras autoras o autores, por Melanie Klein, quien la relacionó, como les decía, con el término de escisión del objeto. En el caso de Klein hablaba del objeto bueno y el objeto malo. Ella planteaba que de alguna manera hay una decisión original en el infante que permite ir conviviendo con los primeros encuentros, particularmente el encuentro con la madre, plantea ella, ¿no? Ese mecanismo de decisión sería parte de la conformación psíquica, sería una cierta decisión originaria que permite la constitución psíquica. Menciono esto para hacer notar que tanto la propia psicoanalista inglesa como Winnicott, inglés también, ¿no? Postulan que el psiquismo humano intentará integrar posteriormente esta decisión originaria con la resolución del conflicto edípico. Es decir, el psiquismo humano del infante intenta con el paso de los años, 3, 4, 5, 6 años, Bergeret nos plantea hasta los 10, 12 años que se puede ir conformando la personalidad y un poco la estructuración psíquica, en cuanto a la estructura psíquica me refiero,
El psiquismo postula como la integración de esta escisión a través de la resolución del conflicto edípico, lo que llevaría, como algunos habrán escuchado, al establecimiento de una estructura neurótica. En la medida en que se resuelve el conflicto infantil, se estructura una estructura neurótica. Esta integración de la que les hablo estaría tensionada en los casos que estamos analizando. Esta integración estaría al menos tensionada, ¿no? Se habría dado de una manera muy compleja o definitivamente no se da del todo, ¿no? Y lleva a postular a varios autores, entre los que he mencionado, que la escisión primordial, ¿no?, de la constitución psíquica no solo no se resolvería en una cierta integración, sino que se potenciaría posteriormente en los estados límites. Esto es fundamental para entender también cómo se presenta el estado límite en la clínica, cómo se presenta frente al otro, ¿no? Cómo podemos indagar fenomenológicamente en la semiología clínica en estos estados también. Cuando hay algo de esta decisión, ¿no?, que se ha sostenido o que se ha potenciado con el tiempo. Bueno, llegando algunos a sostener este mecanismo como un mecanismo defensivo propiamente tal, como Kember, o Green, que también dice que provee de una vía para librarse de la confusión. Es importante, que ya después también me voy a ir refiriendo, dejar señalado que esta escisión para el estado límite es un mecanismo defensivo, ¿no? Para Kember, por ejemplo, y bueno, la mayoría de los autores que les voy presentando, es el gran mecanismo defensivo que tiene el estado límite. A partir de este mecanismo es que se pueden dar otros mecanismos, como la idealización, como la proyección, la identificación proyectiva, ¿no?, que, como sabemos, sitúan al otro como responsable de algo propio, ¿no? Un aspecto central para la diferenciación entre la estructura neurótica, la psicótica y la organización fronteriza, ¿no?, que por cierto conviene indagar en el proceso diagnóstico, lo entrega Freud ya en el año 1938, en su texto fundamental, fíjense, en el año 38, un año antes de su muerte, este trabajo que se llama La escisión del yo en el proceso defensivo. Fundamental para la clínica, fundamental no solo para este campo clínico de los estados límites, sino que también para entender muchos de los procesos subjetivos. En un primer acercamiento diremos que con este trabajo de los últimos años de Freud, como les mencionaba, que postula la escisión del yo como un mecanismo defensivo y que está al servicio de protegerse de la angustia o la exigencia pulsional, ¿no? En ambos casos, un exceso de energía que invade el psiquismo, ¿no?, o también defenderse de la realidad objetiva. Este exceso de energía que invade el psiquismo lo planteo haciendo alusión a la noción de trauma. Justamente para el psicoanálisis el trauma está del lado de una invasión, un exceso de energía no simbolizable para el sujeto, no simbolizable por el psiquismo del sujeto, no pudiendo ser integrado el acontecimiento traumático en el mundo representacional del sujeto.
Entonces queda como un impacto de tal manera que perfectamente desestabiliza al sujeto, ¿no? En términos clínicos queda traumado. En este sentido es bien importante hacer notar que para el psicoanálisis nos alumbra la idea de que el trauma tiene esta característica, ¿no? De lo que es traumante para un sujeto, y no que un acontecimiento, por muy brutal que sea, y que podemos estar todos de acuerdo que es un acontecimiento brutal, un acontecimiento grave, ¿no? Algo que ocurre, digamos, en la realidad objetiva, el psicoanálisis nos alumbra de que no es un sine qua non que sea traumante para el sujeto, que el sujeto queda traumado con ese acontecimiento. Esto se ha visto en distintos momentos de nuestra historia. Particularmente les hago mención de que para los españoles, por ejemplo, hicieron notar mucho esto los psicoanalistas españoles cuando vieron que frente a los atentados de Atocha, de la estación de metro que hubo, los atentados allá, que varias personas murieron, muchos quedaron muy afectados, pero veían que muchas personas que habían participado o habían estado presentes, digamos, en este acontecimiento brutal, no habían quedado traumados y otros sí. Entonces empezaron a estudiar, y se ha estudiado en distintos contextos también, que no es el acontecimiento brutal, como les decía, o grave, lo que deja traumada a una persona, sino que es cómo ese acontecimiento impacta en un determinado sujeto, ¿no? Y que tenga este carácter de que sea excesivo para el sujeto, ¿no? Que, como utilizando los términos de Freud, las barreras antiestímulos sean quebradas, digamos, ¿no? Entonces estaba diciendo que la escisión del yo, ya Freud en el año 38 lo planteaba como un mecanismo defensivo, ¿no? Y iré postulando que es uno de los mecanismos centrales, como les decía, de los estados límite. Freud dice: el niño, ante el conflicto de la exigencia pulsional y la realidad objetiva, opta por satisfacer ambas cosas. Abro comillas, dice: responde al conflicto con dos reacciones contrarias, ambas válidas y eficaces. Este mecanismo Freud lo llama la desmentida, y en otros momentos lo había, como por ejemplo en el año 1920, lo había ocupado para referirse a las perversiones, en su artículo El fetichismo. Este mecanismo entonces da cuenta, y vuelvo a abrir comillas, dice Freud: la pulsión tiene permitido retener la satisfacción, a la realidad objetiva se le ha tributado el debido respeto. Como decía, se satisface de alguna manera ambas dimensiones. La satisfacción de la pulsión propia del sujeto, como la realidad objetiva. Para quienes no estén familiarizados con la noción de pulsión, es un término fundamental para el psicoanálisis, que ya Freud había propuesto, con la idea de establecer un concepto frontera o límite, dice Freud, entre lo psíquico y lo somático. No es propiamente psíquico ni propiamente somático, sino que, y a mi juicio, uno de los grandes conceptos y de los muy importantes para el psicoanálisis y para entender el psiquismo, es un concepto que nos permite hablar al mismo tiempo, por así decirlo, de lo psíquico y lo somático, no haciendo la distinción polarizada entre el cuerpo y el psiquismo, entre el soma y la representación, o el campo representacional. La gracia, por decirlo de alguna manera, que tiene el concepto de pulsión es que justamente, y al irlo desarrollando, siempre estamos hablando de la conjunción entre el cuerpo y el psiquismo. Dicho mecanismo defensivo, el de que le estoy planteando de la escisión,
es muy interesante para el análisis de los casos que estamos llevando. Sin embargo, nos advierte Freud que no se alcanza sin un alto costo que tendría para el sujeto. O sea, la decisión permite algo, pero al mismo tiempo le cobra algo al sujeto, por así decirlo. Y ese costo alto, Freud lo llamó la desgarradura en el yo. ¿Mm? Y abro comillas, dice, esta desgarradura nunca se reparará, sino que se hará más grande con el tiempo. Que esto es también muy importante para entender cómo se va a situar el estado límite frente al otro. Algo de la decisión va a estar siempre presente o va a participar en la medida en que se vea angustiado, se vea premiado, se vea agobiado, ¿no? Este trabajo, fundamental para la psicopatología, como les decía, de Freud, nos da cuenta de los alcances y el modo en que la decisión se presenta, ¿no? En los estados límites. Las preguntas será ¿para qué la utiliza? ¿De qué manera el paciente fronterizo? A diferencia del paciente psicótico y del neurótico, que no voy a entrar en mayor detalle en esta presentación, pero podría pensarse que también hay un modo de la decisión en el paciente psicótico y un modo de la decisión en el paciente neurótico, ¿no? Es un término complejo que, bueno, Bleuler también la utilizó, que se llama en alemán la Spaltung, que también la utilizó Bleuler para hablar sobre la esquizofrenia. Freud lo utilizó en otro sentido. Ahora bien, en términos de la organización psíquica infantil, Jean Bergeret, en su trabajo La personalidad normal y patológica, hace un importante alcance sobre este trabajo de Freud. De la decisión del yo en el proceso defensivo, ¿no? Este trabajo freudiano. Y señala que en los pacientes, ya ahora hablando particularmente de los pacientes fronterizos, nos dice Bergeret, el yo se deforma. Fíjense el término que ocupa, que es muy interesante, y opera, en esta deformación, opera sobre dos registros diferentes, tal como lo señalaba Freud. Por una parte, un registro adaptativo en todo el campo relacional, o sea, se logra adaptar de buena manera, por decirlo así, logra establecer relaciones con el otro, hay un cierto registro de eso, y por otra, un registro anaclítico, en el momento en que aparece alguna amenaza de pérdida del objeto. El término anaclítico es un término que etimológicamente su raíz tiene que ver con estar recostado sobre, digamos, ¿no? Estar apoyado sobre, ¿no? Que es un término que han utilizado los psicoanalistas ingleses, justamente para caracterizar el modo de relación del estado límite al otro. Particularmente se puede ver esto de manera muy presente en las relaciones de pareja que establecen. Muchas veces con cierto grado de dependencia, con mucha angustia cuando la pareja no está presente, digamos, no está en la presencia física. Me voy a referir a esta noción en la segunda presentación más clínica, pero me hace acordar de algunas pacientes que en el contexto de pandemia, que se quedan en el confinamiento en sus casas y la pareja por condiciones necesarias va al trabajo, la angustia es muy alta. Entonces, bueno, también hay un punto que les señalaba anteriormente y que tiene que ver con esta dimensión, que es la presencia y ausencia del objeto, ¿no? Nos vuelve a alumbrar esta relación anaclítica,
la dificultad que se presenta a veces en estos casos de sostener la dimensión de la presencia y la ausencia. En ese sentido, como les decía, Bergeret nos plantea que este mecanismo de la decisión es a la vez adaptativo y defensivo. O sea, le permite algo al sujeto. Y no solo le permite, a partir de la deformación del yo, sino que también le permitiría al sujeto, y usa este término, moverse con cierta seguridad en las dos realidades, tanto en el campo representacional como resguardando su propio narcisismo, por decirlo así. Y este movimiento es el que he querido intentar alumbrar, lo que llamaba al principio de la presentación la oscilación frente al otro, porque me parece muy importante considerarlo, y también lo voy a retomar en la segunda presentación cuando hablemos de lo clínico y de las posibles intervenciones. Esta dimensión no solo nos habla de algo necesario para el sujeto, sino que también nos habla de cómo nosotros como clínicos nos podemos situar en las intervenciones posibles que podemos realizar. Entonces, esta dimensión de movimiento hay que tenerla muy presente, un movimiento continuo, ¿no? O un movimiento al que echan mano los sujetos límite para poder sortear algo, sortear la angustia, sortear un momento de dificultad, sortear, en este caso, la pandemia, la amenaza del virus invisible, ¿no? Etcétera. Entonces, esta movilidad, desde mi perspectiva, es lo que lleva también a Bergeret y a otros a plantearse justamente que no serían estructuras sólidas, como les planteaba en un primer término, la estructura neurótica o la estructura psicótica o la estructura perversa, sino que más bien serían, como dice Racial, estados, ¿no? Estados de límites, o como lo plantea Bergeret, a estructuraciones, en el sentido que señalan más bien organizaciones y funcionamientos psíquicos, formas de organización, formas de funcionamiento, que permanentemente están dependiendo de una manera masiva de la realidad exterior y de las posiciones de los objetos, así como de su posición frente a los mismos. Entonces, sobre esta importante noción de que el yo del limítrofe se deforma, permitiendo al sujeto moverse sin escindirse completamente, como en el caso de la psicosis. Fíjense que esto es muy importante. De alguna manera, este tipo de decisión en lo límite no está del lado de la decisión a nivel del núcleo del yo, ¿no? Cuando estamos en presencia frente a un tipo de angustia de fragmentación, por ejemplo, de la unidad, de la sensación de unidad yoica, de este registro imaginario, como dirían los lacanianos, tan importante también que permite situarse en el mundo, sostenerse, ¿no? En el caso de lo limítrofe, este movimiento a partir de la decisión le permite algo sin llegar a la decisión completa de la unidad yoica, como en el caso de la psicosis. André Green había planteado que en ninguna parte de la vida psíquica existe una decisión completa en los estados límite. A lo que agrega, y abro comillas, tenemos que considerar lo fronterizo como una frontera móvil y fluctuante, tanto en la anormalidad como en la afección grave. Perdón, tanto en la normalidad como en la afección grave.
Lo cual nos lleva a pensar con relación a este tipo de funcionamiento sobre la importancia de la noción de transformación de la energía y la simbolización de esta. Esto lo voy a tomar en la segunda parte, pero ya dejo planteado la idea de cómo podemos, como clínico, qué podemos hacer, de qué manera podemos intervenir para permitir la simbolización de la energía. Para Green, este trabajo de simbolización requiere pensarse a partir de la decisión de dos elementos. Como señalaba, por una parte, al sujeto le permite librarse de una confusión o una invasión masiva, que sería la función defensiva, pero al mismo tiempo que tiene una cara sumamente nociva esta decisión que está en su exceso, justamente en el exceso de decisión, por llamarlo de alguna manera, y que puede llevar a la muerte psíquica. Y esto es muy importante porque es cuando estamos asistiendo a la presencia de la pulsión de muerte, de la operación de la pulsión de muerte. En el exceso de decisión, frente a lo que se ha llamado la muerte psíquica, o también lo que algunos han destacado, que se da en estos casos un profundo estado de vacío, por ejemplo, de vacío existencial de alguna manera, es cuando está operando la pulsión de muerte en el sentido de que no permite o dificulta la ligazón de las representaciones, que en otros términos es, como decía, la simbolización o poder pensar los procesos internos. Y esto lo dejo planteado porque es fundamental considerarlo para pensar las intervenciones que podemos hacer y de qué manera podemos ayudar a estos estados límites. Entonces, cabe señalar que Green le llamaba a esto el proceso terciario, que inspirado en Winnicott, en lo que él llamó el objeto transicional. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar del objeto transicional, que articula un sí y un no, ¿no? Es sí y no al mismo tiempo el objeto transicional. Y fíjense que no solo nos hace una referencia a la ambivalencia de la que les hablaba, sino que también hace una alusión a la posibilidad de trabajar y sostener la dificultad que se presenta en los estados límites de la presencia y la ausencia. O sea, en el objeto transicional está y no está la madre, diría Winnicott. Esa es la gracia y permite al niño ir avanzando en su proceso de desarrollo infantil, ¿no? En ese sentido, el proceso terciario de Green tiene las mismas características. Permitirle al paciente o a la paciente un espacio creativo, un espacio de enunciación, ¿no? Que le permita ir situándose, que es un sí y un no al mismo tiempo. Ya me voy a ir refiriendo al tipo de intervención que se puede hacer en estos términos, ¿no? Pero adelanto que el uso condicional, pareciera que es posible que cuando dialogamos con nuestros pacientes, el pareciera que, al menos como equipo, nosotros podemos dar cuenta, y yo en lo personal es algo que ocupo mucho, digamos, en la intervención con estos pacientes, permite no solo establecer un diálogo, sino que permite ir nombrando algo de lo que el paciente o la paciente no puede nombrar, sin hacer una interpretación a nivel de las neurosis como esto quiere decir aquello. En el sentido del uso condicional, es una posibilidad, digamos, ¿no? Y en general los pacientes lo toman muy bien esto, les ayuda mucho a ir pensando y a ir simbolizando los procesos internos.
entrando un poco a la organización psíquica, si bien no me voy a detener demasiado y tampoco voy a hacer referencia a la estructura neurótica y a la estructura psicótica propiamente tal, al menos en este momento, Bergeret propone que habría logrado el estado límite y la organización límite, habría logrado las primeras fases de desarrollo psicosexual. Como sabemos, la fase oral, anal, lo que Bergeret llama la preorganización de tipo psicótico. Entonces, habría una cierta organización inicial. Pero la hipótesis de Bergeret, que a mí me parece muy interesante, es que justamente en una segunda fase, ya ciertamente algo avanzada, en la fase anal, por decirlo para los que no estén familiarizados con las fases del desarrollo psicosexual que propone Freud, el psicoanálisis, estamos hablando de los 2, 3 años, los primeros años de vida, pero ya cuando hay cierta utilización del lenguaje, ya hay cierta relación al otro que se ha ido estableciendo, ¿no? Pero sería en estas fases, en la segunda fase más menos, todo esto siempre tiene matices, que el niño o la niña, antes de que entre en la fase edípica propiamente tal, que como sabemos, el niño o la niña empezará a lidiar con la presencia más evidente de un tercer elemento, ¿no? La función paterna, como le llaman algunos. Antes de eso, y por lo tanto que efectúe un cambio de posición frente al otro, pasando de una relación más bien diádica con la madre a una relación de tres, ¿no? Que es lo que permite el Edipo. Cuando antes de eso, en los estados límites, se pudiese pensar que se produce una detención del desarrollo psicosexual, de la estructura neurótica. La hipótesis de Bergeret es que a partir o debido a la presencia perturbadora, dice, e invasiva de lo que llama el trauma desorganizador precoz. Este acontecimiento que habría vivido el sujeto de estado límite en sus primeros años, que quienes les haya tocado trabajar con pacientes en estado límite se pudiese reconocer, ¿no?, en su relato. Ya me voy a referir a cómo se puede pensar este trauma desorganizador precoz. Pero desde ya anticipo que también tiene la característica del trauma en el sentido que les había dicho, de que el trauma no es un acontecimiento, únicamente un acontecimiento complejo, brutal, grave, ¿no?, sino que es cómo ese elemento de la realidad, por así decirlo, impacta en el sujeto. Este acontecimiento, como les decía, muy prevalente en el relato de los estados límite, cuando indagamos un poco en sus historias, y tal como señalaba, del lado del exceso de la energía no ligada, queda en un lugar de lo irremediablemente irrepresentable para el psiquismo. O sea, lo que el infante no se puede representar, aun cuando ya tenga ciertas posibilidades psíquicas para irse representando algunos elementos. Entonces lo irrepresentable queda del lado de algo no elaborado, por así decirlo, y a nivel o en los momentos de la estructuración psíquica infantil, eso tiene altas consecuencias. Podemos pensar que el incipiente tejido psíquico del infante no da abasto para metabolizar dicha cantidad, ¿no? A eso me refiero con la energía no ligada, una cantidad excesiva que ingresa al organismo y que no puede ser metabolizada.
En este sentido, el acontecimiento traumático en los casos que estamos planteando puede estar relacionado con abusos sexuales, por ejemplo, experiencias de maltrato físico o psicológico, la negación de la existencia del infante, condiciones sociales de alta vulnerabilidad, carencias afectivas severas, fallecimiento o ausencia de la madre o del padre u otros significativos, dificultades severas en la función materna, de las que hablaba al principio, dificultades de familiares para incorporar la sexualidad como una dimensión de la vida humana, entre muchas posibilidades, la verdad. Es un poco alguno de los posibles acontecimientos que, o bien acontecimientos puntuales, o bien pensar el acontecimiento como un cierto momento de la estructuración psíquica, como un cierto periodo, por así decirlo, que impacta de tal manera en el infante que se le hace muy difícil establecer la función de simbolización o la posibilidad de ir pensando, lógicamente de manera incipiente y a partir de su tejido psíquico, ir pensando lo que va viviendo, digamos. Fíjense que tiene mucha relación con lo que les planteaba hace un buen momento atrás, de la función de retención, como les señalaba. Esta función de poder retener el objeto o poder, tanto como inscripción del otro, como de retenerlo, de ponerle un límite de alguna manera, que no sea tan invasivo, ¿no? Bueno, para usar una metáfora conocida por todos, diré que el trauma, relacionado con un monto de energía excesivo y representable, para usar una metáfora más amable también, es ejemplificable con el naufragio en alta mar, donde el oleaje y las posibles tempestades azotan al sujeto. Y planteo la idea de tempestad como pensando como para algunos sujetos, algunos seres humanos actualmente, puede ser la pandemia como un oleaje severo, importante, ¿no? Luego, entonces decía, el oleaje y las posibles tempestades azotan al sujeto. Luego de haber quebrado el barco, pensado como las defensas, en el que navegaba. Recordando esta idea de el, el rompimiento de las barreras antiestímulos que decía Freud. El trauma se situaría justamente ahí donde el sujeto pierde de vista todo referente. Toda señal o marca que le permita orientarse, quedando a merced de poder encontrar algo que le permita flotar, y posteriormente empezar a orientarse para poder llegar a tierra firme, o lo más firme posible. Fíjense, es el momento de la pérdida de la homeostasis, como decía al principio, de la desorientación subjetiva. Cuando se pierde todo referente, toda marca o toda señal que permita orientarse. Y en términos de la metáfora, nada que permita flotar, o ni una boya que permita orientar hacia dónde poder ir. No se sabe si está, por seguir con la metáfora, si se está yendo hacia la orilla o si se está yendo hacia más adentro, digamos, ¿no? En este sentido, Bergeret plantea que el caso del límite, en el caso del límite, algo de este orden habría ocurrido en la infancia, en el sentido de una situación de vida que llevó al sujeto a intentar refugiarse de tal manera de poder flotar en la tempestad. Cabe señalar entonces, tal como he venido usando la noción de singularidad,
es importante recordar que, como les he señalado en varias ocasiones, que para el psicoanálisis el trauma también es singular, digamos. En otro sentido, el impacto traumático, que como he dicho, ha quebrado el tejido psíquico de un sujeto, lo ha quebrado de manera particular también, de manera singular también. Y este impacto, los alcances de este impacto, que tuvo determinada situación en la infancia, sabemos a partir del psicoanálisis que se presenta a posteriori. Lo podemos leer, por así decirlo, en la clínica, lo podemos leer en las sesiones y en los procesos que trabajamos con nuestros pacientes. Podemos leer que algo de ese impacto ocurrió. La posteriori, o en términos de Freud, el Nachträglichkeit, que es, o el après-coup en los franceses, que es la clínica psicoanalítica, siempre se establece un poco en dos momentos, ¿no? Primero ocurre algo y luego ese primer momento vemos los impactos que tuvo en un segundo momento. Entonces podemos leer algo del impacto en el relato de los pacientes, ¿no? Racial nos dice sobre esto, abro comillas, el relato que el sujeto en estado límite puede hacer de su vida es el de una sucesión de traumas no elaborados, es decir, de traumas que insisten como golpes de real en lo imaginario. Tanto la historia colectiva como individual son vividas de manera incoherente y sin rumbo. Cierro comillas. Este fragmento del trabajo de Racial, que me parece muy pertinente, creo que puede ser pensado a propósito de la clínica de los estados límites, si bien de manera literal, principalmente para los estados graves, ¿no? Los estados límites graves, cuando hay una sucesión de traumas no elaborados. Hay ocasiones que los estados límites quizás menos graves o moderados, que hay ciertos momentos de los relatos que tienen estas características. No olvidar que siempre en la clínica se encuentran matices. La clínica queda, decía José María, ¿no? No las teorías. De todos modos, hay algo de este señalamiento que ilumina el señalamiento que hace Racial, no solo la oscilación característica que les vengo planteando, la oscilación característica de la relación al otro, sino también lo que ha mencionado en las investigaciones, se han mencionado en las investigaciones, en sus trabajos de Bergeret, Racial, Green, sobre la presencia de una angustia depresiva profunda, como afecto de base en estos estados. Green hace la salvedad, angustia depresiva lo llama Racial y Bergeret, y Green hace la salvedad que esta angustia tiene dos polos, un poco como les he planteado, angustia de intrusión, o sea, de que algo sea demasiado invasivo, como angustia de separación, que algo pueda perderlo, digamos, ¿no? En ese polo, mi propuesta de alguna manera toma estas nociones para pensar que en ese polo se mueve, en esa dimensión, se mueve la angustia de los estados límite, de una separación o de pérdida, como de angustia a la invasión, a la intrusión del otro, o que el objeto se torne demasiado invasivo, ¿no? Para adelantar también algunos de los puntos que voy a trabajar en la segunda presentación, es justamente esa deformación del yo, ese movimiento que van haciendo los pacientes que les permite como mecanismo defensivo establecer frente a la angustia, frente a este tipo de angustia profunda. Entonces voy a adelantar que cuando
es muy importante estar atento a estos movimientos que hacen los pacientes porque estamos en presencia de los mecanismos que ellos ocupan para sortear para sortear algo de la angustia. Y en la medida en que se van moviendo y que desde lo fenomenológico podemos pensar que están siendo impulsivos o tomando decisiones apresuradas o desde la idea de que están siendo muy confrontacionales, etcétera, etcétera, todo lo que vemos desde el fenómeno, por así decirlo, el cómo se presentan, o el dejar el tratamiento, o pedirle o interpelar al clínico que no se hable de tal situación, etcétera, etcétera. Estamos en presencia de los movimientos que el estado límite ocupa, digamos, para sortear algo peor, en ese sentido, algo peor en el sentido de no entrar en un estado angustioso mayor y un estado angustioso que, también como mencionaré después, puede llevar a pacientes al paso al acto, puede llevar a los pacientes a demasiado acting out también. Cualquiera de estas dimensiones del acto, el agieren que le llamaba Freud, que justamente está en oposición a la elaboración, a la simbolización, que muchas veces pueden ser de riesgo para los pacientes. Entonces, si vamos a asumir la idea de que la posibilidad de simbolización hay que sostenerla, hay que trabajarla, y que intentaremos apoyar con nuestro trabajo a los pacientes para que no haya pasos al acto, será necesario permitir algo de esta oscilación, y a ratos no solo permitir, sino que también potenciar, trabajar, hacer ver que hay algo de un mecanismo que han encontrado desde la infancia, digamos. Un último componente, y con esto parte voy terminando mi presentación, mi primera presentación, un último componente del psiquismo de los límites, de los estados límites, al que me quisiera referir, y que prácticamente coinciden todos los autores. También ustedes habrán escuchado más de alguna ocasión hablar de este componente, es que en el campo de los borderline estaríamos en presencia de una patología del narcisismo. Una noción de la psicopatología que viene utilizando Freud desde el año 1914, cercano al 1914, con su trabajo Introducción del Narcisismo, trabajo fundamental también para la psicopatología, donde plantea de manera clara que el yo también es objeto de las pulsiones. O sea, el yo también se inviste, diría Freud, o en otros términos quizás más simples, al yo también se le carga de la energía pulsional, de la pulsión sexual, también se lo ubica como un objeto al cual se dirigen las pulsiones. El yo, al igual que los objetos externos, como les decía, es también investido. Y aún más, pudiésemos decir que el proceso mismo de investidura narcisista es lo que conforma el yo. Lo que el psicoanálisis ha llamado narcisismo secundario, que tiene mucha importancia para, de alguna manera, para poder sostenerse también desde un registro imaginario de cómo se va conformando una cierta unidad yoica, una cierta percepción de nosotros mismos. Esta dimensión es lo que nos permite pensarnos de alguna manera cómo nos vemos, cómo creemos que nos ve el otro, etcétera, etcétera. El campo de las identificaciones, cómo nos identificamos a alguien, que por supuesto son sostenes de la vida humana y de la vida psíquica en particular, ¿no? Entonces, si bien este factor que
se puede desarrollar por varias aristas el tema del narcisismo, y particularmente si se quiere pensar una psicopatología del narcisismo. Kember, por ejemplo, hace mucho hincapié en esta dimensión. Me referiré solamente por ahora a tres aspectos a propósito del narcisismo. Primero, que puede pensarse que el estado límite, tal como veníamos viendo, a partir del mecanismo de desmentida, recordando que permitiría separar la exigencia de la realidad, la exigencia narcisista de la realidad exterior, ¿no? O la exigencia de la pulsión de la realidad exterior. El mecanismo de desmentida ha mantenido una suerte de solución en estos casos límite, para satisfacer ambas dimensiones. Entonces, construye, frente a lo que supone el trauma desorganizador precoz que hablaba Bergeret, un refugio narcisista. Hablaba con Luigi antes de empezar la presentación de este refugio narcisista, que es importante, a mi parecer, no olvidar el carácter defensivo que tiene para los estados límite este mecanismo, digamos, en el sentido de hacerle frente a la tempestad. Me voy a referir en la segunda presentación, la parte más clínica, a este refugio narcisista y cómo podemos utilizar esta noción para el trabajo clínico. Un segundo aspecto, me parece importante no olvidar que el propio Freud, ya en Freud, que destaca al narcisismo como un aspecto de la constitución subjetiva, que pudiese no solo devenir patológico, sino también dificultar tremendamente el establecimiento de los lazos sociales. Desde aquí podemos entender, de alguna manera, cómo la psicopatología del narcisismo, y en el caso de los estados límite, se haga muy difícil establecer lazos sociales. Me voy a referir también en la segunda parte, pero hay algo muy importante de considerar para el momento de la pandemia, que para algunos pacientes, paradójicamente, entre comillas, hemos podido notar que se encuentran mejor a veces, o sumamente estables en este contexto. Y bueno, uno puede pensar de que en general, para el sujeto en estado límite, el encuentro con el otro es complejo. O puede ser muy intrusivo, o puede estar marcado, teñido por la pérdida del lazo, puede influir o hacerse presente una cierta angustia en ese sentido. Entonces, tanto el pensar como el refugio narcisista, como la dificultad de establecer lazos sociales con el otro, es importante de considerarlo, digamos, ¿no? Freud llamó neurosis narcisista en algún momento a las propias psicosis. Entonces, y aquí hay algo que acerca los estados límites hacia la estructura psicótica, la frontera con la psicosis. Esta dificultad de investir al otro, ¿no? De dirigir la pulsión sexual al otro, saliendo un poco de la satisfacción narcisista. Este indicador lo recogieron gran parte de los psicoanalistas que han estudiado la psicosis, ¿no? Como les señalaba, quienes han subrayado de alguna u otra manera la dificultad, como les decía, del psicótico de investir los objetos. A mí me toca trabajar también en un hospital de día, con pacientes psicóticos, y esto se hace muy presente en la relación cotidiana que establecemos con los pacientes psicóticos. Justamente, uno de los trabajos que intentamos hacer es el trabajo de investidura. El hospital de día es una casa, la pensamos como una casa terapéutica, tiene 10 cupos. También van trastornos de personalidad severos, muchos de los cuales han tenido intentos de suicidio, por ejemplo, o autoagresiones,
una angustia, se ha desatado, desencadenado la angustia profunda de la que les hablo. Y en el hospital de día tratamos de hacer un trabajo muy centrado en la investidura de objetos, si se quiere pensar así, en términos más simples, en el interesar al paciente en algo, que el paciente se pueda interesar en algo, sea en escuchar música, sea en dialogar con otros, sea en cocinar, sea en jugar un dominó con otra persona, sea en ver algún video, tenemos un proyector para que puedan ver video, sea escribir algo, sea dedicarse a las plantas, que también hay una pequeña huerta, en fin, lo que vaya encontrando el paciente para que pueda ir moviéndose, ir buscando dónde están sus intereses y de alguna manera pueda trabajar esta posición narcisista e ir eh, permitiendo que vaya emergiendo una forma distinta también de relación al otro. Eh, donde hay un establecimiento o donde se establece un lazo social. Eh, en el caso del paciente, los pacientes de hospital de día trabajan principalmente un tiempo de, 33 meses, 6 meses como mínimo, y un año o más, según la severidad de la situación. Entonces, hay algo del paciente en estado límite que se acerca mucho en esa dimensión del narcisismo a la psicosis. Es lo que a veces nos puede confundir en el diagnóstico diferencial. Si hay un trastorno del tipo límite, un estado límite, o es una psicosis. Cuando el estado límite se acerca mucho a la frontera de la psicosis, es muy difícil de diferenciar, digamos. No hay una receta así sumamente puntual o que yo les pueda transmitir una receta, un checklist, por así decirlo, sino que tengo la impresión de que justamente es salirse de los checklists lo que puede permitir, a través de la vinculación con el paciente o en las primeras entrevistas también, buscando algo de todos los elementos que he ido tratando de desplegar en esta presentación, y bueno, otros también que se quedan fuera, de poder ir encontrando el modo de vinculación al otro, del paciente con el que estamos en las primeras entrevistas o las que estamos trabajando. Como también poder conocer su historia, cómo se ha vinculado con otros, en qué momentos, como les decía al principio de la presentación, con qué se angustia, de qué manera se angustia, con qué se acobarda, qué repite, ¿no? Cómo son sus vínculos con los familiares, qué dicen otros de ellos también. A veces es importante hacer algunas entrevistas a los familiares, sobre todo en los casos más graves, ¿no? Bueno, en la segunda parte también podré referirme un poco más al trabajo del hospital de día, que si es que también hay interés en ese ámbito clínico. Y un último punto cuanto a esta noción y este concepto de la patología del narcisismo. Puede pensarse que el estado límite, a diferencia del psicótico franco, de la estructura psicótica, particularmente constatable en la esquizofrenia, que es quizás la estructura, hasta al menos dentro de la nomenclatura de la psicopatología desde el 1800 en adelante, en 1900 en adelante, o sea, desde los últimos 2 siglos que se ha construido el saber de la psicopatología, iniciando, como sabemos, por toda la psiquiatría. Particularmente la esquizofrenia es una de las estructuras donde se ha evidenciado el impacto de la dificultad que ha tenido, el impacto que ha tenido el otro sobre la constitución psíquica, y el impacto que ha tenido en la desorganización más que en la organización.
Pero la diferencia del estado límite con la psicosis, y como tomo como ejemplo la esquizofrenia, es que el estado límite puede, por decirlo de algún modo, entrar y salir de este refugio narcisista. ¿Mm? En la psicosis esquizofrénica es muy difícil este movimiento, esta entrada y salida en el refugio narcisista, ¿no? Por supuesto, como siempre, hay matices. Logra en ocasiones, y según su severidad, por cierto, el estado límite, establecer lazos con otros, recordando el mecanismo de la desmentida, esto de tributarle a la realidad objetiva, pero también satisfacer la propia pulsión. Hay algo de la dimensión de esta escisión y este mecanismo que permite la adaptación, como decía, la adaptación a la realidad objetiva, a los vínculos sociales, digamos, a los contextos sociales. Logra investir en este sentido, no sin dificultades importantes, los vínculos con otros y con la realidad. En este sentido, el estado límite cuenta con este refugio narcisista para cuando no le puede hacer frente a las vicisitudes de la vida. Ahora bien, tal como veíamos, este refugio nos recuerda el desgarramiento del yo, como decía Freud, ¿no? Ya que este refugio se paga con una cierta escisión de la realidad. ¿Mm? Ahí llamaría la atención del trabajo, al trabajo clínico, de alguna manera no asustarse por una parte y tampoco retroceder cuando esa escisión de la realidad supone una cierta sintomatología psicótica. ¿Mm? Un relato confuso, un relato que no tiene la precisión de un paciente neurótico, por ejemplo, que se refiere a la realidad de una manera bien particular, la aparición de algo un poco delirante, ¿no? No retroceder ahí, sino que sostener, porque es un momento, sostener la transferencia, me refiero a la posición del analista o del tratante, sostener esa posición porque hay algo de la angustia que está apareciendo y por lo tanto hay un mecanismo que se está desplegando. ¿Mm? Lo que hemos podido notar nosotros, y particularmente en los trabajos que me ha tocado llevar a mí con pacientes con estas características, he podido notar que en la medida en que se sostiene la posición eh, clínica en esos momentos, muchas veces permite el apaciguamiento de la angustia y permite, al no enjuiciar, al no criticar o al no asustarse o al no mostrar, ¿cierto?, que esta realidad que está emergiendo del paciente es rechazable, por así decirlo, muchas veces al poco tiempo eso ya se restablece, algo se restituye, ¿no?, de la relación al otro. Entonces ahí creo que, bueno, y lo voy a considerar para la segunda presentación también, hay algo que considerar ahí. Entonces, esta decisión, el refugio narcisista, decía, se paga con una cierta decisión de la realidad, por una parte, y por otra, tal como plantea Kember o Lebrun, también se paga con una renuncia a la sexualidad genital neurótica, digamos. Entonces, está relacionada con la posición frente al deseo del otro. El paciente en estado límite a ratos muestra serias dificultades, digamos, para moverse o para saber cómo hacer en el campo del deseo del otro. Más se mueve en esta otra dimensión, en la dimensión de evitar la angustia, de hacerle frente a través de los mecanismos que va encontrando, a veces refugiarse en el narcisismo, a veces adaptarse o sobreadaptarse o no, o adaptarse de una manera, singular a la realidad que les toca vivir, ¿no?
Y con este punto voy terminando la primera presentación.